Vamos a empezar en el Evangelio de Marcos. Yo le puse como título lo que vamos a compartir hoy. Una referencia acerca del tema de lo que vamos a compartir es sembradores y pescadores, ¿sí? Y bueno, vamos a comenzar en Marcos capítulo 16 y vamos a leer unas palabras que Jesucristo antes de su ascensión les encomendó a sus discípulos como trabajo para tener, ¿sí? Hasta que llegue el momento de que Dios lo envíe nuevamente en busca de su iglesia para restaurar todos juntos, como te decimos muchas veces, el reino de Dios, para disfrutarlo acá en la tierra, ¿sí? Por siempre. Nosotros como discípulos de Jesucristo también, porque aprendemos de Él, porque Él nos dejó ejemplo, por eso somos también discípulos de Jesucristo, tenemos el mismo trabajo que les encomendó a esos primeros discípulos. En Marcos 16:15 hay un mandato importante que se repite a lo largo de los distintos evangelios, que les encomienda Jesucristo a sus discípulos, es decir, a nosotros también trasladado. Versículo 15, ¿cuál sería el trabajo que tenían que hacer mientras que llegara el momento del retorno? Y les dijo Jesucristo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, ¿sí? Id por todo el mundo, no hay necesidad de tomarlo literal, sino que imagínate que significa en todo lugar que vos tengas disponible, ¿sí? En todo lugar que vos tengas disponible. Predica el evangelio a toda criatura, a toda persona. Predicar el evangelio, proclamar, significaría hablar y mostrar con nuestro andar también, eso es una forma de predicar. Las buenas nuevas, que es lo que quiere decir evangelio, ¿no? Predicar, hablar, proclamar y mostrar con nuestro ejemplo las buenas nuevas. ¿Y dónde están las buenas nuevas? Las buenas nuevas las sacamos de la palabra de Dios, ¿sí? Acá están las buenas nuevas. Ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo. Y en este trabajo existen dos protagonistas, ¿sí? Todas aquellas personas que dan a conocer la palabra de las distintas maneras que te mencioné antes, pero también del otro lado tiene que haber aquellos que la reciben, ¿sí? Y que la escuchan. Entonces vamos a comenzar a leer una parábola en Lucas capítulo 8. Es una parábola muy conocida en Lucas 8, donde se pueden ver las dos partes de este trabajo, del que da la palabra y del que la recibe. Lucas 8, comencemos desde el versículo 4, leemos: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Versículo 6. Otra parte cayó sobre la tierra, sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Versículo 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y en el versículo 8 leemos: y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Vamos a frenar ahí, porque antes de seguir quiero contarte, ¿sí? Comentarte en realidad, que una parábola es un método que narra en forma, que narra una enseñanza y que tiene una enseñanza en forma indirecta, ¿sí? No te explica
en forma directa todo lo que lo que quiere transmitir, sino que es una alegoría, ¿sí? Entonces no hay que tomarlo en forma literal, la narración, sino que sirve, esa enseñanza genera una reflexión y un aprendizaje, pero no en forma directa. Eso sería una parábola. Jesucristo utilizó muchas de esas parábolas, ¿sí? Pero utilizando situaciones que la gente conocía de usos cotidianos, de costumbres cotidianas para esa época, para que la gente pudiera entender bien el mensaje que quería transmitir, ¿no? Pero en todo caso, ¿sí?, si no se entendía, Jesucristo en más de una oportunidad explicó las parábolas, qué querían decir. Bueno, este es uno de los casos en donde explicó, porque el último versículo que leímos en el 9, los discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Sigamos en el versículo 11, que es donde empieza a explicar qué quiere decir esta parábola de la semilla y que cayó en distintos terrenos y qué pasó con esa semilla. En el versículo 11 comenzamos a leer: esta es, pues, la parábola, dice Jesucristo. La semilla es la palabra de Dios. Y ahí sigue. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Versículo 13. Los de sobre la piedra, los que habían caído en la sobre piedra, son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de pruebas apartan. ¿Sí? Esa era la otra clasificación, podríamos decir, la otra opción de dónde cayó la semilla. Versículo 14. La que cayó entre espinos, que también antes se había mencionado, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y en el 15 dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Todos los hijos de Dios somos los encargados de sembrar esta semilla, hablando en forma de parábolas, ¿no? Somos sembradores. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestro trabajo es dar a conocer el Evangelio, es dar a conocer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está representada en esta parábola por la semilla. Nosotros somos entonces, podríamos decirnos, sembradores. Nosotros hacemos nuestra parte de trabajo, que es el hablar la palabra, el sembrar esa semilla. La otra parte es ver en qué terreno cae esa semilla, es decir, las personas que oyen esa palabra de Dios que nosotros podemos hablar. Y en ese aspecto nosotros no lo podemos manejar, no depende de nosotros. ¿Sí? Nosotros hacemos nuestra parte de trabajo y del otro lado tiene que haber un terreno apto, ¿sí? Hablando en forma de parábola, sigo hablando, un terreno apto donde caiga esa semilla. El terreno al que se refiere esta parábola puntualmente es el corazón de la persona que oye la palabra de Dios. Es la parte más íntima del ser humano. Y esa parte más íntima, ese corazón, determinará si la palabra es retenida y da frutos o es ignorada o rechazada, que sería el equivalente al que muera o crece un poquitito y después se seca. O es robada y quitada, que dice que es robada por el diablo, ¿no? Viene el diablo y le quita de su corazón la palabra. Así que es muy importante que tengas en cuenta que la disposición en el corazón de una persona
hacia la palabra es fundamental. Es la que determina que crezca esa semillita oída, esa palabra de Dios oída en el corazón. Esto lo muestra, por un segundito vamos a ir al Antiguo Testamento, porque es muy claro en el libro de Esdras, ¿sí? En el capítulo 7, unos libros antes de Salmos, es en Esdras capítulo 7, si no llegás yo te lo voy a leer igualmente, anótatelo, Esdras 7, vamos a leer versículos 9 y versículo 10, para que veas cómo era el corazón, cuál era la disposición del corazón de Esdras y cuál fue la consecuencia positiva de haber dispuesto bien su corazón. Dice en el versículo 9, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él, hablando de Esdras, estando con él la buena mano de Dios. Y en el versículo 10 da el por qué estaba la buena mano de Dios con él. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Ves? Entonces, así como acá en el libro de Esdras podemos ver que la disposición de corazón de Esdras hizo que la buena mano de Dios esté con él, así es con todos, porque Dios no hace excepción de personas. Es determinante la disposición de corazón al oír la palabra de Dios. Y así poder, al oírla de otra persona, o también leerla por uno mismo, ¿no? ¿Sí? No es necesariamente sí o sí oírla de otra persona. También uno puede leer la palabra y bueno, está leyendo la palabra de Dios y produce exactamente el mismo efecto. Esta disposición de corazón, al escuchar o leer la palabra de Dios, va a producir indefectiblemente fe, va a producir la creencia en nuestro corazón, que es lo único, es el único requisito que uno necesita tener, fe, creencia en el corazón, para renacer del Espíritu de Dios y comenzar a ser hijo de Dios. Es lo único que necesitamos. Por favor, anda yendo a Romanos 10, voy a leer desde el versículo 8, para que veas esto que te digo. Al oír la palabra de Dios, teniendo una disposición hacia la palabra de Dios, una buena disposición, preparar nuestro corazón para oírla, a la palabra de Dios, eso va a producir fe en nuestro corazón. Y entonces eso es lo único, el único requisito que necesitamos para comenzar a ser hijos de Dios. Porque en Romanos 10, desde el versículo 8, del 8 al 10 voy a leer, dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en dónde más, en tu corazón. Ahí está la palabra, en nuestra boca y en nuestro corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y acá viene la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí? Y además aclara en el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Fíjate que dice que confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón. ¿Sí? La creencia en el corazón, producida a través de oír la palabra de Dios, es el único requisito que necesitamos. Si no, también anda al versículo 17 de Romanos 10, que lo dice. Dios directamente lo dejó escrito en su palabra, que dice, así que, en el versículo 17, así que la fe es por el oír, ¿sí? Es por el oír. Y el oír, ¿qué cosa? Por la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces es algo inevitable. Si uno dispone el corazón para
para la palabra de Dios, al oírla, va a producir la fe. La creencia en nuestro corazón. Esa fe, esa creencia en nuestro corazón va a permitir llegar a lo que leímos en Romanos 19, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, somos salvos. Somos hijos de Dios, pertenecemos a la familia de Dios. Es la fe en el corazón. Y eso se tiene que ver reflejado en nuestro andar. Por eso decía que predicar no se predica solamente con las palabras o con decir que uno cree nada más, sino que automáticamente al creer, ¿sí? Esa creencia produce obras, produce buenas obras. Y lo vamos a leer en Santiago, en el libro de Santiago, primero en el capítulo 2, vamos a leer, que bueno, esta fe está reflejada en nuestro andar, en lo que hacemos, en nuestras obras. Dice en el versículo 17 y 18, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sí? Yo puedo decir que tengo fe, pero no tengo obras. Pero bueno, es muerta, dice que es una fe muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué te parece que es más fácil mostrar? ¿Sí? La fe sin obras no se puede ver, pero ver la fe a través de las obras que uno hace. Por eso es un andar. Yo tengo que mostrar que lo que digo es lo que hago. Y en el capítulo anterior de Santiago, en el 1, muy acorde a lo que leímos de la parábola de Lucas 8, en Santiago 1, versículos del 21 al 24, vamos a leer: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, ¿sí? Engañándoos a vosotros mismos. Al oír la palabra, nosotros vamos a tener fe, pero no nos tenemos que quedar en la fe nada más, ¿sí? Porque si no seríamos oidores nada más. Tenemos que ser hacedores de la palabra, mostrar nuestra creencia a través de las obras que hacemos. 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Sí? Entonces la creencia produce obras. ¿Sí? El primero es la fe y eso va a producir las obras, no al revés. Disponer el corazón, primera medida. Al oír la palabra, con disposición de corazón, se la recibe con mansedumbre, como leímos recién en Santiago. Esa disposición de mansedumbre en el corazón va a permitir que se aloje esa palabra en nuestro corazón y se comience a creer, a tener fe. Y esta fe, esta creencia, va a producir obras. Fíjate cómo una cosa lleva a la otra. Vamos a compartir otro pasaje de Lucas también en el capítulo 5. Vamos a compartir un relato que protagonizó el Señor Jesucristo. Esto no es una parábola, sino es un hecho que sucedió. Los protagonistas son el Señor Jesucristo, Simón, llamado Pedro, Jacobo y Juan, ¿sí? Que fueron sus discípulos luego. Y que Dios decidió dejarlo escrito en su palabra, porque acá tenemos mucha enseñanza por aprender y aplicar, ¿no?
Vamos a leer juntos entonces, te invito en Lucas 5, desde el primer versículo, lo que Dios nos dice en su palabra. Lucas 5, versículo, desde el 1. Vamos a leer varios versículos en adelante. En el 1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Jesucristo se está refiriendo, vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y en el versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Imagínate esta escena, ¿no? Vamos a ver algunos detalles de estos versículos. A ver, yo los enumeré y quiero que lo veas mirando el versículo 1. En el versículo 1 podemos destacar estas frases que nos enseñan varias cosas. Son detalles, pero que son muy importantes. Mira, dice que la gente se agolpaba, ¿sí? Esto da la idea de que se acercaban con entusiasmo, con ganas para oír ni más ni menos la palabra de Dios, dice. Otro punto más para tener en cuenta, pero veamos el detalle de lo que no dice, ¿sí? Acá no dice que querían oír a Jesús, ¿sí? Ellos se agolpaban para oír la palabra de Dios. Esto es una enseñanza también en sí mismo, porque nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios, sin importar quién la diga. Eso es lo que nos importa a nosotros, la palabra de Dios. También podemos decir que si ellos tenían ese entusiasmo y se agolpaban para escuchar la palabra de Dios, y era tanta gente que estaba entusiasmada en hacer eso, ellos tenían el corazón deseoso de oír la palabra de Dios, que es lo que dijimos que era lo primero que uno tiene, el primer paso que uno tiene que tener para poder querer llegar a ser hijo de Dios, disponer el corazón, ¿sí? Y bueno, eso todo en el versículo 1, fíjate. Aparte, ¿sí? En el versículo 2 y 3, vemos que el Señor Jesucristo solicitó de los servicios de Simón, Pedro, ¿sí? Que es Simón llamado Pedro también. Solicitó los servicios de Pedro. Y Pedro, aparentemente, porque acá no dice otra cosa, no dice que se excusó y se opuso a ese pedido. Dice, le pidió una barca y bueno, accedió. Pedro, entonces, Simón Pedro, le dio lo que tenía a disposición, que era su barca, ¿sí? Dio un servicio para difundir la palabra de Dios, porque eso es lo que estaba hablando Jesucristo. Así que es un gran servicio. No siempre uno tiene que dar dinero nada más. Uno puede dar a Dios su ofrenda, es servicio también. Y bueno, acá ofreció sus servicios Simón Pedro para que Jesús pueda hablar la palabra de Dios, porque eso es lo que hablaba él. Bueno, entonces acá estamos entrando en otra cuestión. Nosotros con la primera parábola hablamos de que nosotros, siendo los discípulos de Jesucristo, porque aprendemos de Él, somos sembradores, ¿sí? De la palabra de Dios, porque es la semilla. La palabra de Dios es la semilla según la parábola que leímos. Somos sembradores. Acá vamos a entrar en la segunda parte del título de esta enseñanza que les estoy compartiendo, que era sembradores y pescadores. Bueno, entremos en la segunda etapa. Además de ser sembradores de la palabra, también nosotros figurativamente
podríamos decir que somos pescadores de hombres, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros al dar la palabra de Dios, siempre sabiendo y teniendo en cuenta de que nuestro trabajo es predicar el Evangelio a toda criatura, ¿sí? En donde podamos, en todo lugar que podamos, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, con la palabra de Dios, dando la palabra de Dios, rescatamos, lo sacamos de una vida sin Dios, ¿sí? Que es totalmente, Dios dice que estamos muertos en delitos y pecados, ¿sí? Para tener vida, porque al ser hijo de Dios tenemos vida eterna, prometida ya somos salvos. Y cuando hablamos de pescadores, inmediatamente uno lo puede relacionar con redes, con trabajo diario de ir en busca del sustento. Bueno, esto es una de las partes de la enseñanza que vamos a poder seguir leyendo en Lucas 5. Habíamos terminado en el versículo 3. Sigamos en el versículo 4. ¿Qué pasó luego de que Jesucristo estaba ahí en la barca que le había ofrecido Simón Pedro a disposición para utilizarla? Y leemos lo siguiente en el versículo 4. Dice, cuando terminó de hablar, está hablando de Jesucristo, dijo a Simón, boga mar adentro, ¿sí? Andad mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Versículo 5. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, imagínate esta situación, Maestro, mira la respuesta que le dijo, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Sí? Versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Imagínate esta narración. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. ¿Sí? Mira vos, a ver, también detengámonos acá un segundito más. Claramente nos podemos dar cuenta de que estos tres pescadores, Simón, Jacobo y Juan, luego de que toda la noche estuvieron trabajando, tratando de pescar, no pudieron pescar nada. El Señor Jesús al amanecer se los encuentra y les pide que le presten su barca, ¿sí? Para poder seguir hablando la palabra de Dios. Bueno, cuando terminó de hacer eso, le dijo, bueno, vayan mar adentro y tiren de vuelta sus redes, ¿sí? Detalles, sus redes. Entonces, Simón Pedro, después de decir, bueno, pero no me vas a decir a mí, Jesús, que yo soy pescador, estuve toda la noche tratando de pescar y no pude, no pesqué ni un pececito chiquitito. Pero bueno, como vos me lo decís, en tu nombre voy a echar la red. Así que hizo caso a medias, podríamos decir, porque Jesucristo le dijo, echa tus redes, plural. Simón Pedro echó la red, una, ¿sí? Y después se encontró con la situación de que una red no fue suficiente, que tuvo que llamar a sus compañeros de otra barca y encima casi se estaba hundiendo la barca de tantos peces que pescaron, ¿sí? Y bueno, imagínate estos tres hombres, expertos pescadores. Pasaron toda una noche, no tuvieron fruto, ¿sí? No vieron el fruto de su trabajo, pero ni se imaginaban
que a la mañana, al amanecer del siguiente día, se iban a encontrar con Jesucristo y ni más ni menos iban a encontrarse con Él y iban a tener la mejor pesca de toda su vida. ¿Sí? No se lo imaginaban. Una vez que pasó eso, en el versículo 10, habíamos terminado en el 9, en el 10 y en el 11 está una respuesta de Jesucristo que es lo que nosotros nos vamos a detener un segundito ahí. En el 10, y asimismo de Jacobo y Juan, a lo mismo que Simón Pedro, ¿no? Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescadores de hombres. Le dijo: no te preocupes, ¿sí? No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Sí? Dios, a través de su palabra, nos hace este llamado también, porque Simón Pedro fue un discípulo de Jesucristo, no te olvides. Nosotros también somos discípulos de Jesucristo. Nos hace también este llamado. Somos pescadores de hombres. ¿Por qué? Porque nosotros, al predicar el Evangelio a toda criatura, estamos rescatando a personas, como una red pesca los peces del mar. Tenemos ese llamado para que formemos parte de ese ejército de pescadores que día a día lanza la red, ¿sí?, a este mundo, estoy hablando figurativamente, y pesca hombres, mujeres, personas con disposición de corazón que quieren conocer a Dios. Nosotros hacemos nuestro trabajo de predicar el Evangelio a toda criatura sin importar ver o no ver los resultados. ¿Sí? Porque no está en nosotros juzgar el corazón de la otra persona. Nosotros hacemos nuestro trabajo, lo repito, que es proclamar el reino de Dios, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas, para que la gente renazca del Espíritu de Dios. Los rescatamos como una red a esos peces, ¿sí? Y así conozcan su voluntad, la voluntad de Dios. Cuando se echan las redes, se recogen peces de todas clases. Entonces los pescadores, ¿qué hacen? Ven qué hacen con cada uno. Algunos lo tirarán de vuelta en el mar, otros los llevan para vender, otros para comer. Bueno, los pescadores sabrán qué hacer con cada uno, pero sabemos que en una red entran todas las clases de peces. Bueno, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, ¿sí?, echamos una red y hay una variedad de personas que escuchan esa palabra, que reciben esa palabra que nosotros hablamos. Cada uno la recibe de distinta manera, de acuerdo a la disposición de corazón, siempre. Nosotros echamos las redes por ser pescadores de hombres, ¿sí? Y sembramos la semilla de la palabra de Dios en toda oportunidad y en todo momento que tengamos. Por eso digo que nosotros somos tanto pescadores como sembradores. Dios espera de nosotros que utilicemos todo nuestro potencial que tenemos, ¿sí? Porque al ser hijos de Dios tenemos todas las herramientas y está en nosotros, cada vez que vamos a la palabra, nutrirnos de más palabra de Dios y así completar todo lo que necesitamos para poder hablar su palabra, ¿sí? Y entonces de esa manera echamos las redes, sembramos semillas, aún sin que nosotros podamos ver los resultados. Tengamos en cuenta eso y quiero que vayamos a leer Isaías 55 porque es un versículo que nos hace pensar en esto último que dije. Nosotros hacemos nuestro trabajo a pesar de que tal vez en ese momento no veamos
el resultado de haber hablado la palabra de Dios a otra persona. Nosotros hacemos nuestra parte. La otra persona sabemos que tiene que tener su disposición de corazón para poder escuchar la palabra, recibirla con mansedumbre y así poder tener la creencia, la fe en el corazón para ser hijo de Dios. Pero tengamos en cuenta esto, para no decaer en el trabajo diario, en el arduo trabajo de día a día hablar la palabra de Dios. En Isaías 55, versículos 10 y 11, habla la palabra de Dios de ella misma y dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semillas al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. La palabra de Dios no vuelve vacía, ¿sí? Trabajemos, sigamos trabajando, sirviendo a Dios con este trabajo hermoso que tenemos privilegiado de ir por todo el mundo predicando el reino de Dios, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, predicando el Evangelio. Y para ir terminando, quiero que leamos un último pasaje en Mateo 13, porque esto de las redes, ¿sí?, tiene un significado importante a lo largo de los distintos evangelios, porque la gente en esa época eran muchos. Era una profesión, un trabajo muy común ser pescador, ¿sí? Entonces, en Mateo 13, Jesucristo les habla también con otra alegoría, con las redes, ¿sí? Y quiero compartirlo como último pasaje, porque es una promesa que Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos y a la gente que estaba alrededor de él acerca del reino de Dios. Y tengamos en cuenta esto también nosotros, porque todavía esto es un tiempo futuro. Dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, ¿sí?, que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la saca a la orilla y sentados recoge lo bueno en cestas y lo malo echa fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí? ¿Ves cómo asemeja esto va a suceder? ¿Sí? No perdamos de vista esto, no perdamos más tiempo, ¿sí? Sirvamos a Dios proclamando el reino de su reino, ¿sí?, porque cuando retorne nuestro Señor Jesucristo, va a suceder esto. El reino de Dios va a ser una red, van a juntarnos a todos, ¿sí?, como una red llena de peces, y ahí sí van a venir los ángeles y va a separar, ¿sí?, a aquellos que son hijos de Dios de los que no son, ¿sí? Entonces, trabajemos en pos de que esa red esté cada vez más llena en el momento de que llegue el fin del siglo, que es el retorno de nuestro Señor Jesucristo, y que nos encuentre trabajando, ¿sí?, echando redes, pescando hombres, siendo sembradores, sembrando la semilla, ¿sí? Nuestra parte es esa, y orando para que el corazón de las personas que tengan esa disposición de escuchar la palabra de Dios lo hagan con mansedumbre y así formar parte de la misma familia. Trabajemos, seamos sembradores, seamos pescadores de hombres, ¿sí?, con la vista en nuestra esperanza, en el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga.
Bueno, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te agradecemos por tremenda palabra. Gracias, Dios, por darnos entendimiento y sabiduría de cuál es nuestra función en esta vida, nuestra tarea. Gracias por encomendarnos semejante y tremenda tarea de nada más y nada menos que juntar gente para que te escuche, para que sepa tu palabra, para que conozca tu corazón de amor, para que conozca las promesas que tenés. Gracias por tremendo y hermoso trabajo de sembrar y de echar las redes, Dios. Y gracias que cuando vos decís echen las redes, echemos las redes y no pensemos nosotros por nosotros mismos y echemos la red, sino que hagamos tu palabra. Gracias por esto, por darnos entendimiento y sabiduría de la misma. Y bueno, por tremenda enseñanza que nos da tu palabra. Gracias por esto, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno.